Bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dimas Crochet. En este caso miren lo que les traigo, unas medias, ¿sí? Súper útiles para abrigarnos en épocas de frío. Bueno, es súper fácil, súper. En una hora tienen las medias listas, a lo sumo, ¿sí? Miren, lo que le quiero mostrar es este detalle que está hecho en base a un hexágono, ¿sí? Un hexágono que vamos haciendo de un granny, ¿sí? De 6 lados, y con esta simple pieza vamos a formar la media. Miren, es súper fácil y les va a encantar tejer. Van a hacer un montón de medias, así que manos a la obra. Vamos a necesitar muy pocos materiales. Lo ideal es utilizar restos, como verán acá, un par de ovillitos que yo tenía que me han quedado de otros proyectos, que los voy a utilizar para realizar este diseño, ¿sí? Necesitamos aproximadamente 40 gramos en total de hilados, así que no van a usar mucho. Y en este caso, dependiendo el hilado que ustedes van a utilizar, ese grosor es la aguja que van a trabajar. En este caso voy a trabajar con una número 7, ¿sí? Vamos a comenzar realizando un anillo mágico, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a tomar 2 de nuestros dedos y vamos a girar y hacer este movimiento, ¿sí? Luego colocamos la aguja por el primer lazo y tomando el segundo realizamos una primer cadena, ¿sí? Para que nos quede trabadito, ¿sí? De esta manera nos queda el anillo mágico que luego vamos a poder deslizar de esta hebra y cerrar, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con 3 cadenas. En el mismo espacio, o sea, vamos a trabajar en este anillo, vamos a realizar 2 varetas, ¿sí? 2 varetas, así. Este sería nuestro primer grupito de varetas, el cual vamos a separarlos con 2 cadenas, ¿sí? 2 cadenas y luego vamos a hacer otras 3 varetas, ¿sí? Esto lo vamos a repetir hasta obtener 6 veces estos grupitos de 3 varetas, ¿sí? Separados por 2 cadenas. Vamos a seguir trabajando hasta obtener 6 de estos grupitos. Tengo los 6 grupos ya de varetas terminado. Lo que voy a hacer para cerrar va a ser una cadena, tomo la lazada y una media vareta que va a picar en la tercera cadena que hicimos al comienzo. De esta manera voy a cerrar todas las vueltas, van a ser exactamente igual, las vamos a cerrar con este método. Una vez que terminó, entonces voy a estirar de esta hebra que hicimos al comienzo de este anillo y de esta manera queda cerradito, ¿sí? Vamos a comenzar una segunda vuelta. Vamos a tomar otro color y vamos a comenzar a trabajar en cualquiera de los espacios cadena, ¿sí? Vamos a tomar hebra. Aquí lo pueden comenzar si quieren con un nudo, como ustedes se sientan más cómodos. Yo hago así una traba y luego queda escondido en las mismas varetas, ¿sí? Hago 3 cadenas para comenzar y 2 varetas, ¿sí? En el mismo espacio. Esta es la mitad del motivo, ¿sí? Lo voy a completar cuando termino la vuelta, ¿sí? Ahora voy a pasar al otro espacio cadena y voy a realizar nuevamente 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas, todo en el mismo espacio. 1, 2 y 3. Luego voy al siguiente espacio y hago exactamente lo mismo. 3 varetas, 2 cadenas de separación y nuevamente 3 varetas. Eso lo voy a repetir hasta finalizar. Llegué aquí al final, entonces como les decía, habíamos comenzado con la mitad de un motivo y vamos a finalizar con 3 varetas,
en ese espacio, ¿ven? Donde habíamos comenzado. 3 varetas. Y vamos a cerrar como hicimos en el anterior. Una cadena y una media vareta que pica en la tercera cadena que hicimos al principio. Vamos a comenzar una tercera vuelta, ¿sí? En cualquiera de los espacios cadena vamos a comenzar a trabajar exactamente igual que la vuelta anterior, ¿sí? Vamos a tomar el material y vamos a hacer 3 cadenas, que serían mi primer vareta, y 2 varetas más. 1 y 2, ¿sí? Luego voy a ir a trabajar, miren, entre los 2 motivos que formamos de la vuelta anterior, ¿sí? Estas 2 esquinitas. Aquí en el centro vamos a trabajar y vamos a hacer solamente 3 varetas. 1, 2 y 3. Luego voy a ir nuevamente aquí a esta esquina, ¿ven? Donde tenemos este motivo, y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenas y nuevamente 3 varetas en el mismo espacio, ¿sí? Exactamente lo mismo. Y ahora vamos a repetir lo que hicimos anteriormente, también, ¿sí? Aquí en el centro de estos 2 grupos de varetas vamos a hacer 3 varetas. Y así vamos a ir avanzando toda la vuelta, ¿sí? Al finalizar nos vamos a encontrar con la mitad del motivo, hacemos la otra mitad y cerramos como hicimos en la vuelta anterior, ¿sí? Exactamente igual. Una cadena, media vareta y finaliza. Voy a comenzar una cuarta vuelta que es muy similar a la anterior. Miren, vamos a comenzar como hicimos todas las vueltas, ¿sí? Vamos a tomar hebra y vamos a hacer 3 cadenas, ¿bien? En el mismo espacio, 2 varetas. Esta sería la mitad del de la esquina, ¿sí? Del primer motivo. Bien, ahora vamos aquí, ¿ven? Esto ya sería el lateral, miren. Tenemos para hacer 3 varetas aquí y 3 acá, ¿bien? En estas 2 uniones de varetas. Bien, entonces hacemos 3 varetas aquí, 2, 3 y nuevamente 3 acá. ¿Ven? 1, 2 y 3. Y ahora en la esquina, aquí, en este vértice vamos a hacer lo mismo que la vuelta anterior, o sea, 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Como verán, es muy repetitivo. A partir de ahora va a ser siempre lo mismo. Van a ir avanzando. Aquí, por ejemplo, hicimos un solo grupito de varetas y aquí hacemos 2 y en la siguiente vamos a hacer 3. ¿Sí? Así vamos a ir avanzando con las vueltas necesarias hasta lograr el ancho deseado, que ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a medir. Bueno, aquí avancé con 2 vueltas más, ¿sí? En este motivo, ¿sí? En total ya hice 6 vueltas, ¿sí? 6 vueltitas. Ahora lo que voy a hacer es corroborar la medida que obtuve, ¿sí? Miren cómo vamos a doblar esto de esta manera. Vamos a enfrentar así. Y ahí ya ven que ya tenemos la forma de la media. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es medir el empeine, el contorno de empeine de nuestro pie o al pie que vamos a hacer esta media, ¿no? Vamos a medir y corroborar que esta medida nos sirva. En el caso de la medida que voy a realizar para adulto, tenemos 22 centímetros de empeine, ¿sí? En total. Y aquí solamente tengo 19 centímetros, por lo cual me va a faltar un poquito. No importa que sobre, porque es una media de lana, por lo general vamos a tener otra media abajo, así que la tenemos que hacer un poquitito más grande. Así que lo que voy a hacer aquí es dar una vuelta más y ya con esa medida voy a llegar
al contorno que necesito. Bueno, como les decía, hice una vuelta más. Voy a corroborar cómo me quedó. Vamos a medirlo así, abierto. ¿Ven? Ahora sí, tengo justo 22. ¿Sí? Está perfecto. Pero como les decía, si les queda un poquito más, no se preocupen porque está perfecto también. Bueno, ahora vamos a hacer esto. Miren, vamos a doblar por el lado del revés, vamos a enfrentar los derechos. ¿Sí? Vamos a armar nuestra botita. De esta manera, ven, este es el lado del revés. Y lo que voy a hacer ahora va a ser unir toda esta parte y esta otra, ¿sí? Esto sería el talón y luego esta parte. Lo voy a hacer de forma muy sencilla. Yo no corté aquí la hebra, así que voy a seguir por este lado. Miren, voy a pasar este rulito por la otra parte. Bien, voy a hacer una cadena y luego lo que voy a hacer simplemente va a ser medios puntos. Miren, voy a ir tomando una vareta y la otra del otro lado y simplemente voy a hacer medios puntos, ¿sí? De un lado del otro, y voy a ir así uniendo. Miren, súper fácil. Avancé aquí hasta la parte del talón. Miren, acá lo que vamos a hacer es esto. Vamos a realizar 2 medios puntos en el espacio de las dos cadenas, ¿sí? Vamos a tomar uno y el otro, ven, de uno y el otro, los voy a envolver y voy a hacer 2 medios puntos, ¿sí? De esta manera me va a quedar redondeada la parte del talón. Y luego voy a seguir como venía haciendo, que es uniendo con medios puntos ambas varetas. De esta manera queda toda la unión entonces de esta parte y ya prácticamente tenemos formado esta media. Ahora lo que voy a hacer es medir cuánto tenemos de largo, ¿sí? En el pie. Aquí tenemos varias opciones, dependiendo de la medida del pie que necesitemos, ¿sí? Del número de calzado que vamos a hacer. En este caso, con esta medida, yo ya prácticamente llegué a la medida del pie que necesito. En este caso vamos a hacer un talle 36, ¿sí? Entonces, para que no me quede aquí deforme, yo no voy a cerrar así completamente, sino lo que voy a hacer es unas vueltas de medios puntos haciendo disminuciones hasta llegar a redondear la parte donde irían los dedos de los pies, ¿sí? En esta partecita. Entonces, si ustedes necesitan un poco más de medida, por ejemplo, tienen que hacer 25 centímetros, ¿no? En este caso me faltarían 2 centímetros. Van a dar unas vueltas de medios puntos y van a hacer las disminuciones, ¿sí? Se adapta muy fácilmente a cualquier pie, así que no necesitan hacerlo específicamente la medida exacta, ¿bien? Puede ser aproximado. Entonces, lo que voy a hacer es esto, miren. Voy a empezar con disminuciones que no sean tan justas, digamos, ¿sí? Que nos quede, enseguida se achique esto. Así que voy a empezar así, miren. Voy a hacer un medio punto y en el siguiente una disminución. ¿Bien? Un medio punto y en el siguiente tomo lazada en una vareta. Tomo lazada en la siguiente vareta y cierro. Esta sería la disminución, ¿sí? Las estoy haciendo por el lado de adentro porque es el lado del frente, ¿sí? Que me va a quedar mirando para adelante. Esto es la parte de atrás. Entonces lo estoy trabajando así del lado de adentro. Entonces voy a ir haciendo estas disminuciones todo alrededor. Tengo aquí entonces la primera vuelta de medios puntos ya con las disminuciones. Y ahora voy a hacer una segunda vuelta que miren. Lo que voy a hacer aquí va a ser simplemente ir haciendo disminuciones. Una, otra, lazada, cierro. A continuación, tomo lazada en el primer medio punto, en el segundo y cierro. ¿Sí? No voy a dejar uno como hice en el anterior. Un medio punto y una disminución. Acá directamente voy a hacer todos disminuciones.
¿sí? De esta manera voy a lograr que se cierre de forma prolija toda la parte del frente. Aquí voy a cerrar con un punto deslizado y voy a dejar una hebrita suelta para enhebrar una aguja. Miren, voy a enhebrar una agujita y voy a tomar estos últimos puntos y cerrar. Miren, lo paso así entre medio como si estuviese cosiendo. ¿Ven? Así estiro, ven, y me quedo cerradito. Luego remato con un nudito, apenas uno, para que no nos quede aquí alguna forma que después nos llegue a molestar, ¿sí? Apenas un remate y ya es suficiente. De esta manera me queda ya la media prácticamente lista. La voy a dar vuelta para que vean cómo queda. Miren, perfecto, miren qué bonito. Miren el frente cómo queda, ven, súper prolijo. Bueno, recuerden que aquí van a dar las vueltas necesarias hasta lograr la medida que necesiten del pie, ¿sí? Aproximado, recuerden. Ahora lo que vamos a hacer a modo decorativo va a ser un puño aquí en la parte superior, como para darle un detalle más. El puño que vamos a hacer es similar, es prácticamente igual al que podemos aplicar en un puño de manga, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo. Así que lo primero que vamos a hacer, tomando la media del lado del frente, va a ser toda una vuelta en el borde de varetas. Hacemos 3 cadenas y luego todo varetas. Miren, todas varetas como se presentan los puntos, van a ir haciendo varetas, así toda la vuelta. Tengo una primera vuelta de varetas y ahora lo que voy a hacer es comenzar una segunda vuelta con varetas tomadas por delante y por detrás, ¿sí? De esa manera voy formando el puño. Miren, vamos a comenzar aquí donde tenemos las 3 cadenas. Vamos a colocar la aguja por detrás, miren, así, envolviendo nuestra vareta. Tomamos la lazada, sacamos y hacemos un medio punto y una cadena más, que esto equivaldría a una vareta, bien, prácticamente. Bueno, esta está tomada de esta manera. Ahora la siguiente la voy a tomar por detrás. Miren, tomo la lazada, pongo la aguja por detrás, envuelvo mi vareta y saco y hago una vareta. ¿Ven? Esta está tomada al revés de como tomé esta. Ahora voy a tomar una por delante, miren. Paso la aguja por detrás de la vareta envolviendo, saco la lazada y hago la vareta. ¿Ven? Ahora por detrás, miren. Voy por detrás, envuelvo, saco la lazada y hago la vareta. Y así voy a ir alternando, miren. Hago una por delante y otra por detrás. Miren. De esta manera voy a ir haciendo toda la vuelta con estas varetas tomadas por delante y por detrás. Llegué aquí al comienzo y voy a cerrar con un punto deslizado, ¿sí? Que va a picar en la primera cadena que hicimos, ¿sí? Ahora voy a empezar una tercera vuelta que va a ser igual, con varetas tomadas por delante y por detrás, ¿sí? Vamos a comenzar con la primera, como hicimos anteriormente. Tomamos, hacemos un medio punto y una cadena más, ¿eh? Ahora vamos a hacer la segunda. Donde teníamos varetas por detrás, vamos a volver a tomarlas por detrás, ¿sí? Y donde tenemos varetas por delante, ¿sí? Es repetir lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. De esta manera vamos a repetir las veces que sean necesarias hasta lograr el ancho de puño que deseen, ¿sí? Bueno, y así les queda, ven, con el puño ya el ancho que ustedes quieran. En este caso di solamente 3 vueltas,
¿sí? 3 vueltas y son 4 centímetros. Bueno, espero no haberme olvidado de explicar ningún detalle. Y si así fue, bueno, cualquier duda que les surja, quieran hacerme alguna preguntita, saben que en comentarios contesto todo prácticamente. Así que, bueno, espero que les guste, que la realicen estas medias. La pueden hacer en otros talles, ¿sí? Para niños, dando menos vueltas, pueden lograr números más chicos de calzado. Eh, y bueno, pueden hacerlo para niños, ¿sí? Realizando menos vueltas. ¿Sí? En este caso en total hice 7. Bueno, si quizás hacen 5 vueltas, pueden hacer una medida más pequeña. Así que bueno, es cuestión de probar, de empezar a hacer. Bueno, les cuento que esto casi prácticamente lo hice en tiempo real. Tienen que hacer 2, por lo cual en 1 hora a lo sumo tienen las medias ya tejidas, ¿sí? Y listas. Es muy fácil, muy, muy, muy fácil. Así que bueno, nada, espero que les guste, que la hagan y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.